Gracias, Ciari, por el pase. Nos encontramos en estos momentos en el Parque Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Maturín como parte del Congreso Indígena por el Socialismo y la Erradicación de la Pobreza Extrema. Hola, bienvenidos a este primer video de mi canal. Vamos a hablar de el truco indigenista. Cómo la izquierda ha usado a los indígenas y minorías étnicas como arma arrojadiza en Latinoamérica principalmente. Y lo llevo pues con mi mano. Yo soy el indio brazo duro. Si creen que ese proceso ha sido fruto de la creatividad y las nuevas generaciones que han encontrado el valor en creencias antiguas y en antiguos conocimientos indígenas, no es nada creativo. Ni es producto de esta sociedad, es producto de la culpa. Es un proceso que se ha repetido indefinidamente desde la independencia, si no antes, pero como estamos hablando de Colombia, desde la independencia. Cuando llegaron los conquistadores, ¿qué encontraron? Ellos venían de Europa, de una guerra intestina durísima, larga, estaban listos para la guerra, eran los super guerreros ninja. Cuando llegaron, por ejemplo, a Bogotá, encontraron una sociedad basada en la agricultura y en artesanía. Algo que no se esperaban encontrar. Algo muy diferente a lo que traía el español. Desde la visión de la guerra para los indígenas era una cuestión de poder y de símbolos. No era nada estratégico, habían muerto y había una confrontación, pero no había la aniquilación del otro, como se venía trayendo desde España. Entonces el planteamiento de guerra ya era muy diferente. Con mi plata y con mi cuerpo hago lo que quiero. En ese aspecto lo podemos ver, por ejemplo, la falta de estrategia y la comparación entre una batalla española y una batalla indígena era que los indígenas, toda la tropa era diferente menos el cacique, que era el que más lleno de oro, de adornos, mejor dicho, se ponía. Estratégicamente hablando, el español sabía quién era su oficial y lo mataba primero. Eso construyó una serie de narrativas que se fueron extendiendo en el tiempo. Por ejemplo, que los españoles llegaron y eran tribus asesinas y súper malas y tal. Que eso también es un mito negro. Porque nosotros no somos ni igual a los mayas ni a los aztecas, que el azteca era un grupito así pequeño, ni a los incas, que tenían unas construcciones, un imperio realmente. Acá llegaron y era una villa de alegría, digámoslo así. Hablándolo comparativamente con otras culturas de Latinoamérica. Lo que no quiere decir que se niegue el hecho de que históricamente se registran sacrificios de niños. Los templos del sol eran un mercado de niños que se esperaba a los 15 años para sacrificar, porque en las tribus latinoamericanas, toda la cultura latinoamericana era apocalíptica. Ellos sentían que su mundo estaba al borde de la destrucción. How dare you? Y para satisfacer a sus dioses necesitaban sacrificios constantes y de buena calidad. Buena calidad para los muiscas era vírgenes. Perdona, maldita. Las tribus muiscas carecían de un sistema de registro. No conocían la escritura, no conocían el alfabeto, conteo hasta 20 con los dedos. No tenían cómo registrar su historia aparte de la tradición oral. Eso facilitó que los españoles pusieran un poco, los indígenas pusieran otro y crearan mucha mitología alrededor. Pureza aquí no hay ninguna tradición indígena ancestral. Aquí hay construcciones que se hicieron a partir de la colonización. Por esto es que actualmente los arqueólogos y antropólogos no saben qué leyenda es real y qué no de los muiscas. Los encargados de retomar esas ideas y esa cultura fueron los del clero, en su mayoría católicos, en el caso de Colombia, Latinoamérica. Los sacerdotes veían con buenos ojos a los pobres indígenas y los asumieron a su moral católica. Esto ayudó posteriormente a la creación de la narrativa latinoamericanista. Hablando del rey de Roma, favor que usted me hace, porque ni soy rey, sino hijo de un campesino. Este tipo de narrativa tiene su mayor auge cuando un grupo de poder que no es indígena, pero quiere identificarse con los indígenas por cuestión de mayoría, quiere el control de un territorio, en este caso de un país. Porque sí, la narrativa latinoamericana es una herramienta política antes de una narrativa histórica o ancestral.
Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno, y que ha sido la exigencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, darnos el poder. Esta narrativa latinoamericanista se basa principalmente en los siguientes principios. Latinoamérica unida. Una de las grandes ideas vendidas, que es mentira y es parte del mito, es que Latinoamérica era un solo pueblo unido y eran todos hermanos. Realmente no. Realmente las tribus que vivían en Latinoamérica eran una enemiga de otra. Habían pocas alianzas. Realmente siempre se estaba en una conquista de territorio, pero de una manera medida, pues dada la precariedad de la guerra. ¿O de dónde creen que salían los sacrificios? Ver a los indígenas como seres de luz. Les traigo amor. Si bien tenían un desarrollo de espiritualidad basada en sus dioses, pues su desarrollo era muy precario y no tenían una memoria para garantizar que estaban haciendo todo lo mismo, que sus rituales eran idénticos. Sencillamente ellos tenían una fórmula para comunicarse con la tierra y la usaban. No se llegó a una religión instituida como tal. Es una creencia espiritual basada en alucinógenos de una sola toma. Y contiene la sustancia psicoactiva DMT. Sin embargo, no toca subestimar el uso de las creencias antiguas y esta espiritualidad indígena y chamánica que han tenido los líderes de izquierda. Pues ellos han rechazado de alguna manera la religión católica o la religión con la que iniciaron su carrera y han tendido a caer en prácticas chamánicas de vudú, brujeriles, digámoslo así. Sin ser puritano, estas prácticas lo que hacen es garantizar el favor de la mayoría del pueblo, de su pueblo de raza indígena que se identifica como humilde. Luego, cuando llegan al poder, logran el sincretismo mezclando esos elementos y haciendo rituales personalizados que han sido característicos de casi todos los líderes latinoamericanos de izquierda. Según expertos, si en una sociedad la autoridad política plantea tener determinadas posturas religiosas y esas coinciden con la mayoría de la población, eso asienta el poder político porque la gente se siente interpretada. La cultura indígena y el desarrollo truncado. Los antropólogos o expertos latinoamericanistas indican que el gran desarrollo de Latinoamérica fue truncado por la llegada de los españoles. No es así. Este error ha surgido de la comparación de la cultura muisca con culturas de Latinoamérica. No podemos comparar la cultura muisca, que apenas tenía un sistema social estructurado, con culturas o imperios como el Inca o el Maya. Por el contrario, luego de 3000 años de inactividad, la educación, la salud, muchas de las cosas que trajeron los españoles mejoraron la vida promedio del muisca. El mito de la riqueza y la explotación de los recursos naturales. El gran robo español. Si bien para los indígenas su medio era sagrado, pues por lo que significaba a nivel espiritual, para los españoles era un medio de lograr insumos y riqueza que no tenían y que necesitaba la guerra, porque el motivador de la conquista de América fue la guerra. ¡Arcabucero! Pues para ellos ver el oro, ver el hierro, ver la madera, ver hasta la misma gente como una propiedad para mejorar su situación era natural. Obviamente como muiscas era una situación preocupante que amenazaba su integridad y la integridad de su medio ambiente. En ese aspecto hubo una explotación de parte del español que sí sacó de los recursos que necesitaba. Otra cosa es la valoración que se hace actualmente de esos recursos. El valor del oro para un muisca era diferente que el valor del oro para un español. Para el muisca el oro era un adorno, mientras que para el español el oro significaba armas, significaba territorio, significaba poder. Por cierto, aquí está su factura de los 8 días de la piecita. Un concepto de propiedad privada que rozaba mucho con la idea comunitaria que tenía el indígena. Eso es lo mismo que se plantea desde la ciencia ficción con los extraterrestres que vienen a robar el agua de la tierra. No podemos culpar al extraterrestre por querer el agua, pero nosotros sí por desperdiciarla, pues porque nuestro conocimiento actual nos da las herramientas para usarla como debería ser, como la podría hacer alguien con una tecnología más avanzada. Por eso la riqueza es un valor subjetivo que solo se basa en lo que usted puede adquirir con ese insumo. Ponerlos ahora en la misma balanza de riqueza de oro actual, cuando somos conscientes del valor del mismo, con lo que pasó hace 200 años o 300 años o 500 años, es un error, precisamente por la percepción de la utilidad que tenía para esa civilización ese recurso natural. Es una falacia decir que nos robaron algo que nosotros no le teníamos ninguna utilidad. De lo que se puede hablar ahí es de una relación comercial que no era equitativa, que no se le había comentado al socio las ventajas que tenía lo que él tenía. Entonces no podemos hablar de que tenemos riqueza si no somos capaces de convertirla en bienes y servicios
intercambiables por ese producto. El billete de nuestro país, devaluado total, como en la basura. Y por último, el concepto de lo que es el invasor, o sea, el imperio, lo que llamaríamos actualmente. Contrario a lo que se piensa, España no era enemiga de América, ni América era enemiga de España. Tanto era así que España se refería a las colonias americanas como la España allende el mar. Tenía una relación amistosa con las colonias y trataban de colaborarse lo más que pudieran. Mientras que para el americano, Europa era ese gran lugar donde llegaba la nobleza y que ofrecía todas las ventajas del mundo moderno. Es curioso que lo que más despertó la sensación de imperio fueron los mismos criollos, o sea, los hijos de los españoles nacidos en América, los que vieron con resentimiento y con envidia lo que tenían los europeos. ¿Qué es esto, mami? Un sentimiento que se manejó realmente como hipócritamente porque durante siglos duraron yendo y viniendo y estructurándose en América, manteniendo siempre la ilusión de llegar a la nobleza, por su comportamiento, por su capacidad de conquista, por su habilidad en la guerra. Eso se mantuvo, digamos, estas ideas se mantuvieron estáticas y represadas durante mucho tiempo. Un tiempito nomás, como 300 añitos, así eran de inestables. Hasta que llegó la época de la independencia, en donde los mismos hijos de españoles se identificaron como el pueblo para atacar a sus padres. Realmente no fue una independencia del yugo español, sino una guerra civil entre españoles e hijos de españoles. ¡Chocolate para todos! ¡No! ¡Aquí nos gusta la arequipe alpina! ¿Cuál era el problema? Que los criollos en América eran minoría, tenían muy poca gente. Y una cosa que identifica a los muiscas es que muisca significa pueblo. De ahí la identificación de estos líderes criollos con el pueblo. Tener la mayoría, buscar la mayoría de los indígenas el apoyo para lograr el poder requerían volverse pueblo o estar en simpatía con el pueblo. Por lo cual, a pesar de ser hacendados ricos, con títulos dados por España, con muchos puestos de poder y mucha riqueza, se identificaron con el pueblo adoptando unos modos licenciosos, unos modos misericordes y hasta infantilizantes del indígena. ¿Cómo se siente? Pues ni muy, ni tan. Dirigiendo esa culpa y ese supuesto derecho como indígenas hacia la potencia que los estaba esclavizando o lo estaba usando. Tengamos en cuenta que para esa época los criollos estaban sufriendo una subida de impuestos tremenda por parte de España, que estaba en guerra. Y ellos pues no querían pagar los impuestos y no veían la utilidad de seguir sirviéndole al virrey, a pesar de que tenían su Valhalla imaginario en los títulos nobiliarios, en el pertenecer a esa sociedad. Así que dijeron, vamos a hacer nuestro propio negocio. ¡Sí, bueno! ¡Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas! Así que los criollos crearon su nueva denominación para incluirlos a ellos y a los indígenas. Se llamaron los que estaban en contra de lo que ellos pedían, que era su independencia, como realistas o como siervos de la corona española, mientras que ellos eran los criollos. A los realistas también les decían chapetones, porque chapetón se indica a la persona que es recién llegada de Europa y desconoce América, o sea, el extranjero. ¿Crees que a la prima donna le va a gustar todas estas bombitas? El viejo truco del pobre contra el rico, del negro contra el blanco, ese truco de la justicia social, el resentimiento hecho política. Lo que llamaríamos ahora lucha de clases, el proletariado contra la burguesía, la oligarquía, la lucha marxista. Por eso los procesos independentistas en Latinoamérica tienen muchísimo de socialistas. Al demonio hay que huirle, y yo siento que él es el demonio. En otras palabras, el pueblo y el antipueblo. Por eso siempre va a escuchar usted a los dictadores diciendo que ellos el pueblo, o los populistas nombrándose como el pueblo, que es el que decide todo. Y el antipueblo es el que no quiere que él gobierne o decida. ¿No les suena de nada? Entre algunos de esos próceres que son ahora insignia en Colombia y que fueron los líderes de los indígenas y de los pobres, tenemos por ejemplo Policarpa Salabarrieta, que era de origen español, era una gran hacendada de Santander, Antonio Nariño y el mismo Bolívar, que era de un origen noble, pero por una abuela mestiza o negra, su sangre no fue pura, por lo cual no le dieron el título nobiliario. Estos fueron los voceros de los indígenas y de los pobladores de América para la independencia, con pinta de puro europeo. Estos líderes eran personas que se podían pagar un viaje a Europa
cuando quisieran, 2 o 3 viajes a Europa, conocían el mundo. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! Y estamos hablando de la independencia, que no es como coger un avión. Usaron entonces símbolos de los indígenas o de gente un poco más humilde, criollos mestizos, para legitimar su lucha. Por ejemplo, Pedro Pascasio. Pero en la leyenda de Pedro Pascasio había un señor llamado el Negro José, que no se sabe quién carajos es. Aún hay racismo en las mismas tropas libertadoras. Que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. Actualmente esas mismas ideas están siendo impulsadas por gente rica, gente que tiene una estabilidad económica o que vive del Estado, que no se puede identificar ni como indígena ni como pobre y no sabe cómo es vivir así. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular. Llegó la guerra de independencia y bajo las promesas de todos los criollos líderes de unir a todo el continente latinoamericano bajo una sola bandera liderada por Simón Bolívar, quedaron solo promesas. Luego de conseguir la victoria, estos líderes se encargaron de peleas internas, se encargaron de hablar mal de sus amigos, de sus colegas para tomar el poder. Se dividieron en pequeñas castas de poder y Bolívar, aburrido porque no se cumplió el sueño bolivariano, se fue exiliado de Colombia a Caracas. Impedido por las luchas del poder, Bolívar no puede entrar a Venezuela. Pide autorización al Congreso, a los jefes, a los generales, pero no logra nada. El mismo Bolívar dijo que lo mejor que puede hacer uno en Latinoamérica es emigrar. La división en Colombia no es de los españoles, es de los criollos. Percibirse indígena o ser indígena, declararse indígena en este momento, es algo que es muy valioso. ¿Por qué? Porque salta garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho penal que nos rige a todos los colombianos excepto a los indígenas, la educación que nos rige a todos excepto a los indígenas y otras ventajas, por ejemplo, territorios comunales. No pagar impuestos. Estos líderes de izquierda, por ejemplo, Fidel Castro, Chávez, Maduro, Kirchner, Evo Morales, y aquí en Colombia hay unos líderes de oposición, están buscando esa identificación con esos grupos indígenas porque todos funcionan de la misma manera. Es cero propiedad, respeto a la propiedad privada, porque ellos asumen que todo esto era de ellos. Ellos se autodenominan mapuches, claro. Los propietarios y los vecinos que llegaron hasta el lugar dicen que son tan solo un grupo de delincuentes tratando de reivindicar tierras ancestrales, tierras que en el día de hoy tienen título. Pero respeto al espacio público, al espacio compartido con otras personas. Una lucha medioambiental por redes sociales, porque realmente ellos no proponen nada para mejorar eso. Proteccionismo a la producción nacional, independiente del costo para el consumidor final, con el fin de garantizarse sus monopolios. En el caso de los taxistas, los paperos, los conductores, esos monopolios que alegan la propiedad y la humildad de su gremio para evitar competir. Siempre van a usar tarde o temprano el argumento: somos indígenas, somos indios, somos hijos de campesinos, somos el pueblo. Aquí desde Boyacá le envío un saludo a todos los amigos indígenas y campesinos que el día de hoy se están movilizando. Una ventaja inconstitucional respecto a su raza, pues al ser indígenas tienen garantías, digamos, legales. Al delinquir fuera de su territorio y volver a su territorio, pues la pena son 2 juetazos. Estas actitudes desestimulan la inversión, pues la persona que quiere comprar algo le da susto estar cerquita de un resguardo o estar en presencia de indígenas, porque de pronto puede perder lo que tiene. O si el gobierno o la oposición legaliza esas actitudes o al menos las omite, pues está dando un mal mensaje a los inversionistas que pueden hacer crecer el país. Ni decir de las pymes o la gente que invierte en su casa o invierte en sus propiedades. Lo que se está haciendo con los indígenas es usarlos para legalizar el delito, para legalizar el incumplimiento de la ley, algo que le sirve a la izquierda claramente, haya indígenas o no. La minga llega a Bogotá por la incapacidad del presidente de la República y de su gobierno de concertar antes con la minga. Lo vimos ayer el 21 de octubre cuando los indígenas, que eran la cabeza visible y como el símbolo del movimiento, se tuvieron que retirar a sus tierras por cuestiones de incendios, no se sabe. El Comité del Paro, que era el gran instigador de los paros el año pasado, cuando cada mes estaba poniendo paro, tomó la vocería. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Realmente no era por la minga,
Lo que realmente se trataba de todo esto era de usarlos como un escudo social y aceptado y bondadoso para meter los pliegos que en el 2019 trataron de meter, en los cuales está la prohibición del glifosato, la modificación de la policía y la reanudación de los procesos de charla de la paz con el ELN, grupo que actualmente está delinquiendo tranquilamente. Sencillamente son varias alas de ataque, porque siempre que hay una protesta y que es de izquierda, se tiene por entendido que son hijos de indígenas o que son el pueblo, y el pueblo, por estar molesto, tiene derecho a hacer lo que sea, desconociendo que el resto de personas que habitan el país, que son la mayoría, pues también son pueblo y también tienen derecho a que se les respete su propiedad privada y las cosas que han logrado con su trabajo. Bueno, maestro, entonces ¿cuánto me va a cobrar por el trabajito? Pues ahí será, mi doctor. Por eso, para concluir, es bueno tener unos puntos respecto a los indígenas en este aspecto, porque hay una parte de la población que les tiene rabia por considerarlos como los narcotraficantes, los instigadores, los que digamos son un brazo armado de la izquierda, y otros que piensan que tienen todo el derecho a hacer lo que quieran porque son indígenas y eran dueños de todo, y la gente los apoya porque cree que es una venganza justa, cosa que ha logrado la izquierda saltándose la ley y haciendo creer a todos que ellos tienen derecho a pasar sobre el resto de la población por unos derechos que realmente no tienen por encima de ningún otro colombiano. Hay una igualdad ante la ley. Muchos de los indígenas son mandados por narcotraficantes o por líderes de oposición que ven en ellos un ariete inviolable, un ariete que nunca va a ser castigado, para poner sus juegos y su autopercepción de indígena para legalizar sus tierras o para hacer cualquier otra cosa bajo el pretexto de que son nativos. Nuestro abolengo no es de cuna de oro, no es de apellidos azules. Nuestro abolengo es indígena y hay que usarlo con orgullo. Eso lo saben muy bien los líderes populistas, por eso es que siempre lo usan como uno de sus brazos, igual que el feminismo, igual que cualquier cosa que pretenda destruir la imagen del imperio. El imperio en este caso fueron los españoles, que es el imperio inmediato. Vemos el ataque a la familia, el ataque a las iglesias, el ataque a las costumbres, a la regla de las constituciones, argumentando solamente razones raciales. Es lo que se llama una pigmentocracia, donde se le dan garantías más a la gente por el color de piel que por la constitución o por la igualdad que debe haber ante la ley. Lo que nos lleva a concluir este video de la siguiente manera: los indígenas son iguales a todos los colombianos. Sus delitos deben ser igual de castigados que los de cualquier otro colombiano y no deberían tener unas prioridades. El gobierno, si tiene unas leyes para todos los colombianos, debe cumplirlas con los indígenas. Y respecto a los que son ya contraindígenas, tenemos que entender que el indígena es una persona que ha trabajado y ha vivido de la tierra con toda tranquilidad y pasividad. Precisamente esa pasividad que usan otros para usarlos como arma. ¿No le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece? Entonces no hay que juzgarlos como si ellos fueran los malos o ellos no tuvieran derecho a existir o no tuvieran el derecho a creer lo que creen. Sencillamente tenemos que ver quién está detrás de todo eso y quién los está usando, porque sabemos muy bien por experiencia que una vez llegan al poder esta clase de populistas, a los primeros que dejan de lado es a ellos. Por parte del viceministro de Descolonización y confirmó que existe una denuncia en contra de Evo Morales por los delitos de discriminación y racismo. Esto es una herramienta política. No hay que juzgar al indígena por ser indígena, hay que juzgar a cualquier colombiano en igualdad ante la ley por lo que haga, sin importar el color de su piel y sin importar el chantaje emocional que se ha ido creando. Y no hay ninguna culpa en ser criollo, en ser un poco más blanco o un poco más negro, o rezarle a la Virgen María o rezarle a la Pachamama, a una piedra o a un sapo. Es lo que usted crea. Hay una libertad de credo que se tiene que aplicar para ambas partes. Esta es la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena. Su cúpula ha caído al suelo consumida por las llamas. Porque si no se han dado cuenta, Latinoamérica es una tierra mestiza. Aquí blancos ni indios hay. Es cuestión de autopercepción, porque el DANE clasifica a los indígenas por autopercepción. Si hiciéramos un examen con el indígena 1, con el blanco 2, con el citadino 3, tendríamos muchas cosas en común. Entonces hay que olvidarse del racismo hacia el moreno y el racismo hacia el blanco. Aquí tenemos que trabajar como un pueblo, y precisamente en las narrativas de izquierda populista se busca esa destrucción del pueblo para crear una ventaja política. No nos dejemos dividir, no nos dejemos afectar por eso. Sencillamente sigamos como país y tratemos de comprender al otro, pero que la Constitución y la ley sea igual para todos. Eso es todo.
no caigan en el juego del problema racial, de la justicia social, de la deuda histórica. Esa narrativa viene desde hace mucho y lo único que busca es la destrucción de todo el país, de todo el pueblo, para convertirlo en el antipueblo y el pueblo verdadero según la izquierda. Es dirigido por los líderes que quieren partir el país en pedazos. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. El truco de la minga funciona porque es el producto perfecto de la corrección política. El argumento de lo políticamente correcto que en la actualidad genera votos. Nadie sería capaz de renegar de la minga en público. Los medios se encargan de mantener las voces disidentes calladas, asumiendo que son racistas, que son clasistas y que todo lo demás que no se identifique con la minga es el antipueblo. Es un arma de chantaje en tiempos de chantaje, pues aún siendo minoría por debajo de los negros, que son el 9%, y los blancos del 87%, la minga tiene más poder mediático que cualquiera de los otros dos. La población negra o afrodescendiente, a pesar de ser minoría y tener peores condiciones económicas y legales que los indígenas, han logrado unirse a la sociedad con dignidad y con una noción de globalización y de normalización, aunque últimamente se ha estado metiendo la semilla del descontento racial, buscando al blanco también como enemigo, uniéndose este factor a la minga. El negro y el indio como la minoría explotada y el blanco como el explotador, sin importar que sea un país de mestizos. Aquí solo juzgamos por la tonalidad del mestizaje, usando las mismas fórmulas del imperio que tanto odian, porque todas las modernas tendencias de izquierda de Latinoamérica están regidas por lo que pasa en Estados Unidos. Usan sus eslogan, usan sus símbolos, usan lo que otros del imperio han hecho por ellos. Estados Unidos se levanta contra el racismo y la violencia policial. Mi invitación es a seguir adelante y ser objetivos en el juicio y esperar a que la justicia haga su trabajo y nosotros también impedir que se siga manipulando a los indígenas y se siga infantilizando su lucha y sus causas por un fin político. ¿Por qué no te callas? Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que sea una herramienta para debatir, para pensar un poco. Si les gustó, si quieren más de este contenido, por favor suscríbanse, denle like al video y si quieren apoyar el desarrollo de este contenido, ahí está la cuenta PayPal también en la parte de descripción. En la descripción también voy a dejar algunos documentos en los cuales me basé para realizar este video. Espero que lo disfruten y hasta la próxima emisión. Voy a lanzar videos los viernes, es lo más probable para tener la semana, porque esto es largo. Yo pensaba que era más cortico, es bastante largo. Entonces voy a hacer lanzamientos los viernes. Entonces muchas gracias a todos y hasta la próxima. La intención es no generar violencia, ni tanto ellos contra nosotros ni de nosotros contra ellos. ¿Fue humillante la situación? Sí, no, porque